4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo nos encontramos hoy día, don Iñaki? Hola, 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 ¿qué tal? Con sueño y no son tardes porque son días. Y quién sabe si buenos. Hoy increíble, hoy una edición para conmemorar, diría yo, algo Sí. nuevo aquí ya con la gente del curso. Increíble, ¿eh? Sí, la verdad es algo No, novedoso. y la sala en la que nos encontramos, viejo, yo me esperaba una sala con cajitas de huevo. Pensé que iba a ser de ese estilo, pero está bastante increíble. Yo creo que nunca habíamos tenido tanta producción en este podcast que se llama Poco se habla. Sí, claro que sí. Sí, aquí Por vamos, supuesto. vamos poco a poco subiendo el nivel. También agradecer a nuestros patrocinadores, Claro. el señor Diego Toro y Diego Toro. los chiquillos aquí, Nuestro los jefe. ayudantes. ¿Cómo está, jefe? Ahí nos saluda detrás de la pantalla el jefe. Increíble, ¿ah? Este, Yo jefe, estoy... No, Sí. el jefe, pero no me paga. Cuenta la leyenda, para la generación X, Tell the que story. Diego Toro es el clon de Sergio Toro. No, es su No, hermano. ¿es su hermano? Es su hermano. El Es que hijo, esta diría otra yo. teoría es una teoría creada por mí, pero Ay, se la podemos contar en otro Te la momento. sacaste de Del bolsillo. Del alguna bolsillo. parte, sí. Bueno, pero ¿qué nos compete en el día de hoy? Cristóbal, Matías, ¿nos pueden decir? Dale, Mati. Ya, el día de hoy estamos buscando que el curso pueda expresar sus sentires, todo lo que han hecho en las prácticas, saber qué ha pasado en todo el lapso de prácticas. Claro, en resumidas cuentas, esta es una versión poco se habla evaluada para el ramo de que nos da nuestro jefe máximo, más jefe que el Diego Toro, Sebastián Peña. Nos da, Increíble, él nos imparte el ramo de didáctica disciplinar y claro, nosotros teníamos que hacer un Producto didáctico. ya, un producto didáctico. Y bueno, finalmente se nos ocurrió hacer un podcast en donde las futuras generaciones, cuando lo escuchen, puedan tener distintos tips que nuestros compañeros van a ir entregando a medida que vayan pasando aquí adentro en la sala especial del Poco Se Habla. Bien, yo creo que, a ver, ¿con quién Presenta podemos a los primeros invitados, por favor. Ya, Invitades. Tenemos Invitados. por acá, frente de nosotros, de Don Iñaki, con Diagonal. Matías y Don Tobal, en diagonal, Preséntese. Alonso ¿cuánto? Alonso Barra. Sí, el nombre decente, no me lo puedo decir el apodo que me tiene usted. Aquí no se menciona ese ya. apodo. Es el audio escucha número 1 del podcast, ¿eh? Lo ha escuchado todo, incluso el prohibido. Increíble. Sí, yo me siento honrado de que me hayan dado la invitación a los videos que nunca salieron al aire, los videos que podrían haber terminado con este proyecto de podcast. De hecho, podríamos no estar nosotros aquí ahora. De hecho, Exactamente. debiésemos estar compadeciendo en este momento en la cárcel de Valdivia. Exactamente. Sí, efectivamente. Sebastián Peña se hubiese enterado, no. Ya, yo no, creo que podemos seguir. A la izquierda, por favor, si se puede presentar, señoritas. ¿A la izquierda? Por aquí, Catherine Sacre, un gusto estar aquí con ustedes conversando sobre Poco se habla. Perfecto. Hermoso. ¿Y a la izquierda de la izquierda? No, El extremo, extrema la izquierda. extrema izquierda. La extrema izquierda. Hola chicos, chicas, mi nombre es Javier Urrutia, feliz también de estar aquí hoy día para poder contarles un poquito de nuestra experiencia, de cómo lo estamos pasando, así que démosle nomás, po. ¿Puedo hacer un paréntesis? Yo A ver. juraba que el apellido de la Javiera era Cirque. Me desayuné con la información de que es Urrutia. Increíble, ¿eh? Seriedad, por No, favor, increíble, seriedad. ¿eh? Yo Un pensé golpe, que era Javiera Cirque. golpe al hígado. Sí, increíble. Bueno, Más encima sale con la fotito ahí haciendo lira, así que ella estaba dada para eso. pero Con yo el pensé apellido que de Circo. Circo, claro. Sí, yo pues, pensé, claro. juraba. Pero no. Bueno, No comience engañaron. con las preguntas. Sí, ustedes, a porque ver, Iñaki, tú tenías comience cuatro. nomás. Bueno, ya hecha la introducción, vamos a partir netamente con don Alfonso, don Alonso. No, por favor. Partamos, presántanos los cursos que te tocaron a ti. Bueno, a mí me tocó un contexto bastante especial en realidad, así que a mí me tocó en el Planeta Azul, que queda por ahí abajo, cerca de Colegio San Luis, cerca del Astillero, pasado el Miraflores. Y bueno, la gracia que tiene es que tiene un sistema Montessori y principalmente la gracia del sistema es que se sale como de los parámetros tradicionales de un colegio normal. Lo que a mí me correspondió en ese momento fue el trabajar con los niveles de NT1 y nivel medio mayor,
Pero claro, dentro del establecimiento lo agrupan por grupos de 3 años. A mí me tocó, el más chiquitito era de 1 a 3 años, nido. Y después otro grupo que se llama Casa de Niños, que va desde los 3 a los 6 años. Y claro, la experiencia fue bastante buena en realidad. Yo cuando llegué no sabía realmente como qué esperar, porque de partida el colegio no tiene ni cartel afuera. O sea, tú te parás ahí afuera, yo me iba a meter al San Luis que está al lado. Sí, parece una casa, si no tiene nada, está cerrada ahí. De repente hay unos trabajadores a la esquina, así como trabajando atrás en una construcción. Y no, se veía extraño. Entraste a la construcción, Sí, entonces, fuiste a trabajar a la construcción. Exactamente, prácticamente casi fue un empleado más. Ya, bien, efectivo. En lo que estuve parado afuera, sí, me miraban raro en la sala de profe porque no sé si el Villanueva no sé si el Villanueva les dijo que iba o no iba porque no me abrieron nunca la puerta hasta después de un rato. Ya, pero bueno, llegué, me presenté y todo, bien formal ahí, muy agradable. Entraste a una casa, de verdad. Sí, la salita de profe no era más grande que este estudio, un poquito más grande. Este estudio es grande, es más grande que mi departamento, viejo. Sí. Y el grupo como docente que me recibió y la directora muy amables todos. Me gustó de un principio porque se notaba mucho la cercanía, el ambiente como familiar del establecimiento. Que en el fondo igual reflejaba como los valores del Montessori, que era lo que me habían comentado en un momento. Y ya yendo así como de lleno con los cursos, bueno, así como el que más me causaba como inseguridad en un principio era trabajar con nido, porque al ser de 1 a 3 años uno tiene que tener como bien harto cuidado en realidad en las actividades que tú vas a hacer dentro de educación física, porque independientemente de que te hagan caso, igual tienes que cuidar, por ejemplo, si vas a ocupar implementación extra, que no se peguen con la implementación. Si vas a hacer, por ejemplo, algo estilo circuito, tener cuidado de que no te vayan a tropezar, de que, por ejemplo, cuando hacía mucho frío, no exigirles tampoco que se quiten toda la ropa y se queden en buzo, porque si les daba frío. Muchas clases las hicimos, por ejemplo, con parquita, y no les obligamos a quitarse las botitas, por ejemplo, porque hacía harto frío. Y con Casa de Niños, más o menos como lo mismo. Ahí sí tuvimos el problema, por ejemplo, como para poder reunirlos, porque antes de cada sesión se tiene que iniciar con algo que se llama la línea, que en el fondo es hacer un círculo y hacer como ese ritual de entrada y ritual de salida. ¿Como psicomotricidad? Exactamente, como los puntos de la psicomotricidad. Con los profes de psicomotricidad aquí presente, viejo, aquí ganando puntos, increíble. Quizás nos puede contar la experiencia después. Claro, hay que hacer el link aquí. Bueno, pero es verdad, de hecho con el ramo de psicomotricidad el sistema Montessori refleja todos los puntos de cómo debería ser una clase. Lo único que nos falló en ese instante. Estamos de vuelta. ¿Estás tomando? Ya, sí, nuevamente. Después de la pausa comerciales. Ya, bueno, como decía, lo más importante para las sesiones de Casa de Niños, sobre todo, es intentar como llegar a ellos para llamarlos al inicio de las sesiones de la mejor manera, lo posible con un juego, indicando previamente cuándo se van a terminar las actividades, siendo como bien claro con eso. Y intentar ser como bien, claro, amable con los chicos, pero también no dejar de ser como de jugar tu rol como docente dentro del aula, o sea, participar con ellos, jugar con ellos, pero como lo vimos en las clases igual, no dejar de ser la figura que mantiene siempre el orden y como esa sensación de protección hacia los niños, porque al final si no te tienen confianza, menos te van a hacer caso. Y eso, y como bien importante. Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de tus pros y contras de práctica? Como estuve mal en esto, estuve bien en esto. Ya, en un principio, bueno, yo era con mi compañera Tabita, que no está aquí ahora, pero el tema que a mí por lo menos me costó más era como poder llamar a ese como orden. No tenía tanta facilidad con eso porque como era la primera vez con niños, igual tengo como corazón de abuelita y como que me costaba como retarlos o llamarlos al orden. Eso me resultó casi al final de las prácticas. Eso era como lo más difícil, lo que más me costó. Para poner hincapié en eso. Ya. ¿Algún consejo que le recomendarías a las futuras generaciones? Así como para que te vayas yendo ya. El consejo que le recomiendo a las futuras generaciones es ir con la mente totalmente abierta. O sea, independientemente de las planificaciones que hayan hecho, ir con la cabeza totalmente abierta a que tu planificación no va a salir y te va a tener que inventar algo ahí mismo. Sí. Y no bloquearte con eso porque
al final, incluso las mejores actividades que hicimos no eran las planificadas, fueron algunas que nosotros les preguntamos en el inicio de la sesión, chicos, ¿qué tienen ganas de hacer? Y hacíamos eso. Y listo, no calentarse la cabeza y lo que ya planificaste lo usarás otro día. Mente Fin de la abierta, mente fría, sí, Sí, comparto lo que dice. Claro, espontaneidad también, un concepto que vendría saliendo. Exactamente. Espontaneidad. Yo creo que hay que pasar a segunda participante Sí. ya, a doña Catherine Sacre. Si Puede nos puede promover, sí. comentar. Claro. Bueno, mi curso era kinder y prekinder, contexto en el Colegio Santa Marta de Valdivia. Es un colegio que se basa mucho en los valores, en el tipo de educación que tiene es en base a los valores. Es un colegio de monjas, entonces es como bien tradicional. Pero me sorprendió bastante que eran muy permisivos. Yo estuve toda la vida en un colegio de monjas y era como muy, no sé, no piercings, no ropa de color y muy estrictos, y acá eso no lo vi mucho. Pero siento que eso hacía que los estudiantes y las estudiantes fueran más cercanos con sus profesores. Y se notaba mucho. En kinder y prekinder, bueno, nuestro profesor ya era Kevin Mora, un grande. Aprendimos muchísimo de él junto a mi compañera Valentina Romero, que fue con quien hicimos las prácticas. Y bueno, el kinder y prekinder son cursos bien especiales porque, bueno, son los más pequeños y tienen muchísima energía. Y nos tocó curso de 40, entonces igual es de repente difícil controlar toda esa energía y canalizarla dentro de la misma clase o del gimnasio de repente. Pero nos funcionaron varias cosas, como por ejemplo hacer la línea que se mencionaba antes, que en el fondo es hacer un llamado al círculo y justo en el medio de la cancha que ya estaba delimitada por un círculo blanco, entonces lo que hacíamos era ubicar a todos con los pies en la línea. Entonces eso llamaba un poco al orden. Y al hacerlo constantemente se volvía como de rutina ya. Entonces ellos y ellas sabían que tenían que estar ahí sentados para comenzar la clase y en silencio. Y les íbamos explicando desde el comienzo las cosas que íbamos a hacer, a qué íbamos a jugar y mucho de lo que funcionaba era, por ejemplo, hacer una frase y dejar que ellos la terminaran. Como, por ejemplo, vamos a hacer un calentamiento y todo. Entonces, como que eso llamaba mucho a que estén atentos y atentas. Alguna otra cosita que nos funcionaba era, por ejemplo, los secretitos, que se los había mencionado en alguna clase anteriormente, que es bajar un poco la voz cuando hay mucha energía, y eso funciona bastante porque vuelven toda la atención a ti. Es como, ya vamos a hablar despacito o no sé, inventar una historia, viene un pajarito, me contó un secreto, pero necesito contárselo bajito porque no sé, nadie más puede enterarse y ese tipo de cosas. Entonces eso hacía que enseguida la energía bajara y que te escucharan con mucha más atención. Terminaste. O sea, si tienen alguna otra pregunta, no recuerdo. Por ejemplo, lo mismo que Alonso, los pros y contras de la práctica. Sí, puede ser, yo creo que del centro educativo o de tu experiencia personal, como un FODA, pero solamente bueno, como bien decía Alonso, yo creo que estar abiertos a la planificación muchas veces no funciona lo que tú planificaste en los tiempos que planificaste. Porque si una actividad está funcionando bien y se están divirtiendo y tú ves que está funcionando, es difícil llegar y cortarla y cortarles esa diversión. Pero si tú lo haces como de buena manera y lo llevas a otra actividad que quizás demanda un poquito más de energía y que también va a ser como bien enriquecedor en cuanto a materiales y ese tipo de cosas que les llama mucho la atención, es entretenido. Pero yo creo que el tema de los tiempos, que normalmente los más pequeñitos les cuesta un poco regularlo y al hacerlo nosotros igual es como ir pauteándole mucho eso. En contras, la verdad me cuesta un poco pensarlo porque siento que nuestras clases se desarrollaron siempre súper bien. El profe Kevin ya tenía una estructura más o menos armada. Entonces nosotros no llegamos como a irrumpir y a hacer cosas como que se salieran tanto de esa estructura, pero sí llevamos bastantes juegos y cosas que ellos no habían hecho, ellos y ellas. Y no sé, como tipos de juegos colaborativos o no sé, de equipo, sobre todo que eran cosas que no habían probado.
Y eso quizás nos costó un poco porque como no lo habían realizado antes y era su primera vez, les costaba como entender de qué se trataba el juego. Pero en general puedo decir que no teníamos como muchas complicaciones, así que no podría pensar en muchos contras en este momento. La verdad fue una muy buena práctica y fue muy enriquecedora trabajar con los más pequeños y las más pequeñas de ese colegio. Pero es buena la base que tiene Kevin Mora en ese colegio. Sí. No puedo decir que uno trabaja con ropa prestada, pero es como él ya lleva muchos años rigiendo un sistema que es cómodo Claro, para que el resto funciona, de los que que funciona. funciona. Sí. O sea, funciona dentro de ese contexto. Yo creo que podría funcionar en otros contextos también. Pero por ahora en Santa Marta le ha ido bastante bien a Kevin. La gente, las futuras generaciones que estén en Santa Marta, yo creo que van a tener una base más o menos buena, independiente si Kevin no está, porque Kevin ya lleva, por así decirlo, poniendo los cimientos para una... Dejando el legado, Claro. como se le dice. Sí, sobre todo de la gamificación, que eso no había Claro, la mencionado, que es algo que él utiliza bastante y que lo utilizamos al comienzo de las clases, dentro de la sala, no como yendo al gimnasio. Y también se volvía muy interesante para ellos porque, no sé, habían monitos o caricaturas que reconocían y que ya habían jugado antes, entonces... no sé, esos monitos y esas caricaturas les invitaban a hacer acciones, tipos de desplazamiento o juegos de memoria y la verdad era súper entretenido. No lo había visto antes y nos tocó vivirlo ahí y aprendimos bastante de nuestra práctica. Fantástico, sí. Espectacular. La siguiente invitada, por favor, Javi, Circo. que ahora es Urrutia, pero siempre Cirque. Para mí es Javi Cirque. Para mí también. Circo. Ya, bacán. Muchas gracias. Mi contexto es súper distinto porque en realidad yo no estoy haciendo la práctica. Yo ya hice esta práctica anteriormente, pero precisamente para este como producto didáctico me coordiné con Seba para poder contarles un poco sobre mi experiencia laboral en el lugar donde yo trabajo, que es un taller recreativo, formativo de circo infantil. Yo trabajo con niños desde los 4 años en adelante hasta aproximadamente los 10. Y en su mayoría son niños y niñas que vienen de escuelas, de escuelitas libres, de escuelitas que nacieron en la pandemia. Entonces, como son niños y niñas que dentro de este contexto pandémico, como que no tuvieron clases de educación física, ahora están teniendo como otras actividades, pero dentro de sus contextos educativos igual ellos como que no tienen clases como tal, sino que se relacionan y desarrollan sus habilidades en pro como de el cotidiano vivir. Entonces, en ese sentido, ellos tampoco tienen como una clase de educación física estructurada. Lo más parecido a eso es el taller de circo infantil que realizan conmigo. En general, creo que algo que es muy enriquecedor de trabajar con estas edades es poder aprender de ellos, como saber escucharles. También creo que es fundamental lo que mencionan mis compañeros anteriormente, como este ritual de entrada. Nosotros en nuestra clase siempre comenzamos con el círculo. Los niños y las niñas saben que ese es el comienzo y el término de la clase. Es un espacio en el que nos saludamos, nos preguntamos cómo estamos. Ellos expresan si tienen algún malestar o si algo les aconteció antes de la clase, si comieron cualquier cosa. Y de por sí yo considero que ese de partida ya es un lugar muy importante para empezar una clase porque les permite a ellos sentirse parte de ese lugar. Ellos se sienten escuchados y asimismo también validan su emoción y su propia como percepción de sí mismos. En general las actividades que nosotros realizamos tienen mucho que ver con el movimiento libre, con el potenciar y desarrollar sus habilidades motrices básicas a través de técnicas de circo. Nosotros realizamos acrobacias aéreas, malabares, y si bien también tenemos una estructura bien establecida, tratamos de que estos espacios sean como en función de su propio interés y necesidad, como ellos van haciendo y se van acercando a lo que tienen ganas de hacer. Nosotros no los obligamos a hacer algo que no quieren. Y desde ahí también existe mucha motivación de parte de ellos, esperan ansiosos que llegue el día de la semana que les toca el taller de circo. Y además trabajamos mucho en relación a lo que es la cohesión grupal, como al trabajo colaborativo, al trabajo en equipo. Nos cuidamos mucho entre todos. Los niños y las niñas desarrollan esta habilidad de poder cuidar a la persona que está al lado, de poder cuidar también a sí mismo, su cuerpo, porque dentro como de las cosas que practicamos, también hacemos mucho énfasis en que son cosas riesgosas, como
son cosas riesgosas, peligrosas, entonces ellos, aún siendo muy pequeños, asumen como la responsabilidad de lo que están haciendo. Y en ese sentido, trabajan mucho desde el cuidado, desde la autonomía, saben regularse, han ido aprendiendo a autorregularse súper bien en relación a estos mismos, como a esta libertad que se les da, pero con responsabilidad. Y dentro como de los pros y contras que yo considero que en realidad uno siempre puede tener, creo que, bueno, los pros están el tema de la escucha, creo que es súper importante, darse el tiempo de estar a su nivel, de conversar con ellos, de escucharles, de atender sus necesidades finalmente. Y en los contras creo que siempre es un poco difícil este manejo de grupo, ¿no? Como los niños siempre son muy bulliciosos, siempre quieren hacer muchas cosas, y en este contexto donde nosotros también le damos muchas libertades, ellos a veces como que se alborotan, se hiperventilan, no quieren dejar de saltar, y algunas herramientas que a mí me han servido mucho para eso también han sido los secretos. Yo empiezo a hablar bajito así, entonces todos se dan cuenta de que hay que bajar un poco el volumen de la voz para poder escuchar. Y también con instrumentos como por ejemplo, ¿cómo se dice? Como instrumentos auditivos, como por ejemplo ya yo tengo un pandero, suena el pandero y todos los niños automáticamente saben que hay que prestar atención porque algo se va a decir. Entonces son algunas herramientas que a mí al menos me han funcionado dentro de este contexto para poder entenderme de mejor manera con ellos, con ellas. Buenísimo. Yo tengo una pregunta, porque tú dijiste que anteriormente habías realizado una práctica en este mismo ramo el año 2004 aproximadamente. No, 2021 nomás. Sí, con Mateo del Toro y Zambrano. Pero no, mi pregunta es, la Javi que hizo la práctica, con la Javi que está ahora trabajando en el contexto, mucha diferencia, errores que tú cometiste, porque uno se va a caer en el camino, o sea, Claramente. y de los errores se aprende, y a veces se cae uno en el mismo hoyo que se cayó anteriormente. 2 y 3 veces. Dos y tres veces. Pero Varias veces, si tú pudieses decir la diferencia más circunstancial entre la Javiera que hizo la práctica hace unos años y la Javiera que está ahora trabajando en el contexto que acabas de decirnos, ¿cuál sería el punto clave? Quizás madurez, quizás control de grupo, quizás más conocimiento de motricidad infantil. ¿Cuál vendría siendo tu...? Yo creo que la gran diferencia que al menos yo puedo notar en este proceso como de ambas situaciones es principalmente el rol docente. Como entrar en ese rol docente siempre es muy difícil cuando uno está en este contexto universitario porque estamos muy acostumbrados a ser estudiantes, como aunque en la U están constantemente diciéndonos como no, ustedes son profesores en formación y todo, en la cotidianidad universitaria tú te desenvuelves como estudiante, entonces es muy difícil situarse como profesor frente a un grupo de niños y niñas, entonces y además, bueno, yo esa práctica la realicé en pandemia, entonces fue una práctica online, con un liceo que era el Liceo Armando Robles, que fue aproximadamente tercero o cuarto medio, entonces era un contexto muy distinto, donde los chicos y las chicas estaban muy desinteresados en las clases, sobre todo en las clases de educación física, porque muchos no tenían los espacios ni los recursos en sus casas para poder hacer una actividad idónea. Entonces, desde ese lugar también era muy difícil querer llamar la atención del grupo, situarse en este rol docente y decir como ya, ok, soy el profe, ¿qué hago para que ellos me presten atención? Porque además ni siquiera nos estamos viendo, como ellos me veían a mí, pero yo no los veía a ellos, a ellas. Entonces era muy complejo. Pero yo creo que es, creerse el cuento, 90% actitud, como creerse el profe y ya está. Como... Igual la universidad te va entregando herramientas, como por ejemplo, no sé, o cosas que aprendí también en la práctica o también en mi contexto de trabajo, por ejemplo, no sé, una tiza, de repente para los niños y las niñas se vuelve súper interesante, como poder rayar, poder escribir, poder hacer, no sé, desafíos, ese tipo de cosas
para ellos son como fantásticas, como que realmente se sienten que están en el fondo compitiendo, pero siempre haciendo como el énfasis en que es consigo mismos y no por ganar o por conseguir algo, sino como por participar. Entonces, no sé, pequeños recursos como la tiza, por ejemplo, o poner tiempo y temporizador, que son cosas muy pequeñas, para ellos son súper significativas. Bueno, sintetizando todo lo que hemos escuchado, yo creo aquí en el primer bloque, al parecer siempre está como primordialmente el tema de dar las instrucciones de manera simple. Son cursos bastante pequeños, por lo visto también ocupar el manejo de grupo con, claro, con algún estímulo auditivo, como decía la Javi, algún pandero, el tema de los secretos, que funciona muy bien, lo apliqué en las prácticas y es un muy buen recurso. Y no sé, algo más que decir por acá, Iñaki, Cristóbal. No. Bueno, yo creo que es muy valioso lo que nos están contando aquí nuestros compis, tanto para nosotros como para las generaciones venideras. Sí. Y estamos también seguros de que los que vienen también nos entregarán varias cosas. Así que como Sí. dijo un sabio, estamos en la Estamos hora. ahora. Muchas gracias por su Como todo participación. bueno acá, Ya, me muchas voy. gracias, Ahora Michelle, por invitarnos. váyanse. Y por favor, si me pueden traer algo para tomar, porque tengo. Mucho Hace mucho calor. No, y tengo una flema en la garganta y no he podido sacarla. Tengo una granja de pollo en la garganta. Corte, censure.